Buenas noches con todos. Hoy vamos a tocar un tema un poquito controversial quizás, como son los ángeles y los demonios. Vamos a abordar los conceptos teológicos tradicionales de la Iglesia y también vamos a ver cómo la doctrina espírita nos ha traído luces o un poco más de entendimiento acerca de este tema. Entonces, para comenzar, ¿y si les dijera que los ángeles no son una especie misteriosa e inalcanzable, que ha sido creada con privilegios desde el principio de los tiempos, sino que son el reflejo exacto de lo que todos nosotros seremos en un futuro? ¿Y si el gran villano de la historia humana no fuera una entidad sobrenatural e irremediablemente maléfica, sino un espíritu profundamente equivocado e ignorante, que tarde o temprano también alcanzará la luz? Vamos a hacernos estas dos preguntas en el transcurso de la conferencia, y antes vamos a ir haciendo un recorrido histórico sobre lo que ha sido la influencia de ángeles y demonios en las civilizaciones, en las culturas y en las cosmovisiones de la humanidad. Vamos a irnos hasta Mesopotamia y Egipto, hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Esta fue una de las primeras civilizaciones donde su creencia, donde su entendimiento de lo que era el mundo invisible no se dividía entre lo malo y lo bueno. Eran equivalentes. Y lo que eran los demonios, lo que se consideraba demonios en esa época, eran los hechos caóticos asociados a las tormentas, a las plagas, a las enfermedades. En esta parte vemos lo que es como que la primera insinuación a lo que es el concepto de demonio, que todavía aquí no estaba desarrollado en la forma en la que hoy lo tenemos. Aquí, sencillamente, para la civilización, para la humanidad de esa época, eran desastres que se asociaban a las tormentas, a las plagas, a los climas, y no había esa lucha como que del mal y del bien. O sea, este concepto de ángeles y demonios no ha nacido con la humanidad, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Esta es la primera época, ¿sí? Hace 3000 años antes de Cristo. Siguiendo en la historia, vamos a ver cómo en el hinduismo, en los textos védicos, en la antigua India, no había un demonio supremo ni había ángeles. Había una lucha constante por mantener el orden del universo, el Dharma. Y aquí se dan dos conceptos que son los devas y los asuras. Los devas y los asuras eran unas clases de divinidad. Se conoce o se denomina a algunos dioses con estos nombres. Y los devas son las entidades luminosas, o sea, son aquellos que habitaban los planos superiores y que mantenían el orden cósmico. Y los asura eran lo que se podría decir un demonio, pero no eran intrínsecamente malos, sino que de cierta forma estaban cegados por una ignorancia, y no era maldad pura, sino sed de poder, era querer más poder, ego, ignorancia. Entonces, la guerra, por así decirlo, era que los devas tenían que mantener en control a los asuras para que no irrumpieran el orden natural del universo. Eran solamente como mantenerlos a raya. Entonces, esto era el segundo, digamos, el segundo concepto de ángeles y demonios a través de la historia, a través del hinduismo. Mientras eso pasaba por allá por Oriente, aquí en Sudamérica, teníamos lo que eran las civilizaciones maya, las aztecas. Y para ellos, los dioses no eran buenos o malos, eran creadores y eran destructores al mismo tiempo. Entonces, esto era como que rezarle al dios de la lluvia, pero si le rezaba mucho, entonces había una inundación. O le rezaba al dios del sol, y si le rezaba mucho, o si no le rezaba tanto, el mismo dios del sol iba a ocasionar tormentas, iba a ocasionar catástrofes. Entonces, era una misma deidad y, de cierta forma, convivían los dos aspectos, el lado positivo o el lado benevolente y el lado destructivo o el lado feroz, el lado desatado.
¿sí? Entonces, para ellos eran destructores y eran creadores al mismo tiempo. Y, ejemplo, aquí hay una deidad que se llamaba Sisimimet, que era esta imagen que se ve acá, y ella era terrorífica, si lo vemos así, o sea, tenía una forma esquelética, garras, y tenían la creencia los antiguos mayas que en los eclipses estos dioses bajaban a la tierra y devoraban a las personas que no habían sido correctas, que no habían tenido una actitud de bien. Pero también las mujeres le rezaban a ella porque ellas eran las que lo protegían durante los partos. Entonces, esta misma deidad, o sea, hacía ambos roles, el rol de un ángel y el rol también de un demonio, por ponerlo de esa manera. Más adelante tenemos también la cultura inca. Entonces, en la cosmovisión andina, el mundo se dividía en 3 planos: el Hanampacha, el Caipacha y el Ocupacha. Para ellos no había un infierno y no habían demonios, hasta que llegaron los españoles con esos conceptos, que ya lo vamos a hacer más adelante. Para ellos existía algo que se llamaba el Supay. El Supay era la deidad del Ocupacha, del mundo subterráneo. Para ellos, este era el señor de los minerales, el señor de las tierras, de lo que está por debajo, o sea, de los minerales, de todo lo que era subterráneo. Entonces, para ellos era una fuerza de la tierra a la que se le tenía que tener respeto. No representaba ni un ángel ni un demonio. Se le hacían ofrendas para que no enviara temblores o para que permitiera extraer oro y plata. Cuando los colonos, los españoles y los sacerdotes intentaron traducir la Biblia al quechua, usaron el nombre Supay para referirse a Satanás. Entonces, o sea, ahí hubo un sincretismo y pues se quedó como con esa referencia, ¿sí? Pero el señor del Ocupacha, o sea, el Supay, no era un ser malvado, simplemente, y pues no quería robarse almas. Él era una fuerza de la naturaleza, era el que mantenía el reino mineral y el reino subterráneo bajo cierto orden. Mientras tanto, en Persia es donde se da un punto de inflexión bastante grande gracias a Zoroastro. Zoroastro fue un profeta que introdujo la idea de que en el universo hay 2 fuerzas cósmicas, que es el bien y el mal, y están en una batalla, y están en una lucha. Entre ellos, él representaba el bien como Ahura Mazda, él era el dios de la luz, de la verdad, del poder, y estaba Angra Mainyu, o Ahriman, el espíritu de la oscuridad, de la mentira y del mal. Entonces, aquí en esta época es donde nace por primera vez esta división que hoy se conoce como la lucha del bien y el mal, de los ángeles y los demonios. Por primera vez, el mal adquiere una identidad propia y enemiga del bien. Entonces, Zoroastro es el que comienza, o sea, a partir de este profeta, es donde comienza esta nueva forma de ver todo el cosmos, toda la vida, toda la creación de Dios, como una lucha eterna entre el bien y el mal. O sea, antes de eso, podemos ver que eran respetados, eran deidades, pero no había esa lucha, no había un poder que luchaba con todo frente al bien. Simplemente era mantener el orden por ciertos desequilibrios. Entonces, aquí el mar tiene una identidad, tiene nombre y tiene relevancia, porque ya lo personifican. Entonces, él viene a representar, Angra Mainyu viene a representar todo lo que está mal en el mundo. Más adelante también viene el judaísmo antiguo y los persas, el exilio de Babilonia, los babilonios son expulsados hacia Persia. Entonces, aquí surge la palabra malak, que significa mensajero. Es decir, que tenía un trabajo, un oficio y no una naturaleza divina. En los textos bíblicos más antiguos, Satán tampoco era el enemigo de Dios.
Satán era un título que se le daba al adversario o el fiscal, una entidad de la corte divina encargada de poner a prueba la fidelidad de los hombres, como en el libro de Job, como la historia de Job. Y pues cuando los judíos llegan a Babilonia, ellos comienzan allí a frecuentar mucho con los persas y comienzan a intercambiar sus creencias. Entonces ahí es donde el judaísmo absorbe toda esta parte del zoroastrismo, de las deidades, del bien y del mal. Y pues también comienzan a darle nombres a los ángeles. En este caso comienzan a nombrarlos y a organizarlos con rangos militares. Mientras todo esto pasaba también en Grecia, en Grecia concebían también planos por divinidades intermediarias, o sea, es decir, habían seres que intermediaban entre el plano espiritual y el plano material. Y estos seres se les conocía como ángelos, eran los mensajeros de los dioses, y se representaban con alas, como Hermes, que era un mensajero del mundo mortal al mundo espiritual. Y también estaban lo que eran las furias. Las furias eran fuerzas del inframundo, no eran malvadas por rebeldía, sino que ellas eran las ejecutoras implacables de la justicia, que perseguían y castigaban los crímenes morales. Y aquí también se da la introducción de lo que es Hades como señor del inframundo, o sea, un dios de la mitología griega, que él era un devorador de almas, un castigador, un ser que era intrínsecamente malo y maléfico. Y aquí vemos que no, que Ares era un dios justo y neutral. Él era el custodio de las almas y no era una entidad maligna para nada. Siguiendo en Roma, era una cultura profundamente práctica y legalista. Ellos se centraban en mantener la armonía con el plano espiritual y para ello crearon una serie de códigos y entre ellos el más famoso fue el Pax Deorum para asegurar la prosperidad del Estado y de la familia. El mundo invisible estaba compuesto allí por miles de espíritus colectivos e individuales que cuidaban o que perturbaban la vida cotidiana según el respeto y las ofrendas que recibían. Para ellos estaban los genios, que eran los espíritus protectores que ayudaban al ser humano para guiarlo y para darle vitalidad. Y también estaban los lémures o las larvas, que eran esos conocidos como demonios, que eran fantasmas errantes, que de cierta forma morían en una forma violenta o no recibieron los ritos funerarios adecuados y regresaban para atormentar a los vivos por resentimiento. Eso sucedió en la época romana. También, mientras tanto eso, en China también tienen una cosmovisión bastante influenciada por estas dos imágenes, el yin y el yang, la parte buena dentro de lo malo y la parte mala dentro de lo bueno. Entonces, para ellos existían los shens y los gi. Los shens eran los espíritus benevolentes y los gi eran los llamados fantasmas hambrientos o demonios. Para ellos no había una rebelión, o sea, para ellos no había una confrontación directa. Simplemente había que fluir, eran energías que tenían que liberarse, porque siempre en la parte buena había un componente malo o por así decirlo negativo, y dentro de la parte positiva también había un componente que era dañino. Pero entonces no era una lucha, era simplemente un balance, un equilibrio. Mientras tanto, también en el sintoísmo, esto se da en el sintoísmo en Japón, ellos veían la figura de los ángeles y demonios como un ser que se llamaba kami. Un kami podía ser o bien positivo o bien destructivo. Podía ser como una brisa o como un tsunami. Y ahí también existían otros dos seres que eran los demonios onis, que eran los onis, eran unas especies de ogros. Los onis eran unas especies de ogros
que intentaban devorarse las almas de los humanos. Y estaban también los yokai, que eran estos monstruos que básicamente se dedicaban a atormentar al mundo de los vivos. Tenemos también otra parte que es muy interesante, que es la mitología nórdica. En esta mitología, ellos conciben el universo de una forma fatalista. Es decir, para ellos el universo sí o sí va a acabar, se va a terminar. Esta lucha va a ser una batalla, va a terminar con el Ragnarok, que va a ser una lucha final donde se decidirá el orden o el futuro del universo. Y ellos están influenciados en la parte angelical con las valquirias, que son espíritus femeninos que sobrevolaban las batallas y conducían las almas de los guerreros al Valhalla. El Valhalla era como el paraíso de los vikingos, de los nórdicos. Y estaban los Jotar, que venían a ser gigantes de hielo, una imagen referencial, y ellos encarnaban el invierno y la destrucción. Y aquí, en esta parte, vamos a ver una deidad que ellos tenían que se llamaba Hel. Hel era la gobernante del inframundo, era mitad viva y mitad cadáver. Y de este Hel, cuando se viene la conquista europea, vienen a tomar ellos el concepto de Hel como infierno. O sea, de la parte anglosajona, ellos toman como esa deidad como la referida, o sea, como una referencia para darle nombre al lugar de sufrimiento, y lo llaman Hell. En inglés sería infierno para nosotros. Y ya avanzando con esto, vamos llegando a la etapa del cristianismo y la Edad Media. Con el desarrollo del cristianismo y la posterior teología medieval, la narrativa se volvió sumamente dramática. ¿Qué pasó aquí? Aquí se popularizó y se consolidó el mito de la rebelión de Lucifer, el ángel más bello que por orgullo se levantó contra Dios y cayó al abismo, convirtiéndose en Satanás. Entonces aquí los demonios dejaron de ser simples fuerzas de la naturaleza y pasaron a ser vistos como ángeles caídos, cuyo único propósito era corromper el libre albedrío humano a través de la tentación. Entonces, a partir de este punto, ya no hay fuerzas sobrenaturales que son causas de la naturaleza, sino que son demonios, o sea, son ángeles caídos que han pasado por orgullo a rebelarse contra Dios. Entonces, en esta etapa es donde también comienza el mito de Lucifer o de Satán, el adversario. Entonces, aquí ya se viene a sembrar esta idea con la que muchos de nosotros quizás hemos nacido, que es la lucha de Dios contra Lucifer. Y aquí en adelante es toda la batalla por nuestras almas, porque si nosotros obramos bien, vamos a ser dignos de un paraíso, y si obramos mal, pues vamos a tener como castigo un infierno. Y una última cultura que vamos a ver es la del Islam, que el Islam aportó una estructura al plano espiritual y lo definió entre los ángeles o los malaquías, que son los seres creados de luz pura, completamente desprovistos de libre albedrío. Solo existen para obedecer y ejecutar los mandatos de su Dios, que es Alá. ¿Qué quiere decir esto acá? Que los ángeles por sí solos no tienen voluntad. O sea, los ángeles no tienen inteligencia, tienen solamente un mandato divino y lo cumplen sí o sí, sin refutar, sin pensar, sin concientizar. Entonces, para ellos, estos son ángeles, o sea, son completamente desprovistos de libre albedrío. Ellos no pueden elegir, ellos tienen la obligación y la programación solamente para actuar. Y están los jinn o los genios, que son seres creados de fuego sin humo. A diferencia de los ángeles, los jinn sí poseen libre albedrío, pueden elegir ser buenos
malos, profesar religiones o error. En esta línea llega el personaje que en la religión islámica llaman Iblis, que viene a ser la representación del diablo, que no es un ángel caído, simplemente es un jinn que se rebeló por orgullo al negarse a postrar ante la creación de Dios, el ser humano. O sea, cuando Dios crea al ser humano, todos los ángeles, como estaban desprovistos de libre albedrío, digamos que asumen la voluntad de Dios, que era postrarse ante su creación. Y estos seres, los jinn o los genios, ellos, como tenían libre albedrío, y en especial Iblis, se negó por ego y por orgullo, porque él decía que él era mejor creación que los humanos, porque los humanos fueron hechos de barro y él fue hecho de fuego. Buenas noches. Entonces, para ir haciendo una línea de tiempo y para poder ir entendiendo todos estos conceptos, vamos a ver. En Mesopotamia, o sea, 3000 años antes de Cristo, no existía el mal en absoluto. No había ángeles, no habían demonios. Solamente eran fuerzas caóticas que traían tormentas o enfermedades. En la India, en los textos védicos, vemos que era el orden contra el caos. O sea, aquí no había diablos tentadores, sino una familia cósmica dividida, los Devas y los Asuras, que su conflicto era constante por mantener vivo el universo. Mientras tanto, aquí en América, y en China, en Japón, ellos concebían el mundo invisible como un espejo de la naturaleza. Lo divino tenía dos caras, o sea, la creación y la destrucción. O sea, lo que podía construir como un arroyo, podía destruir tanto como si fuera un diluvio, o sea, como una avalancha. Seguidamente, en Persia, viene Zoroastro y implanta la idea del dualismo racional. Es decir, él establece la guerra cósmica entre los bandos, entre la Ahura Mazda y el Ahriman, que era la luz y la oscuridad respectivamente. Y aquí el mal adquiere una identidad propia. O sea, aquí es donde nosotros comenzamos a ver el mal como un ser personificado y ya no como una fuerza natural. En el judaísmo, aproximadamente en los 600 a.C., de los mensajeros a ejército. Es decir, el malak, que significaba mensajero, con el sincretismo de Persia, viene a convertirse a guerreros, a ángeles. Vienen a organizarlos en jerarquías para ellos entablar como que la batalla. O sea, comienzan a darle más estructura a lo que es su jerarquía en la parte espiritual, en la parte de lo invisible. Y aquí en el cristianismo, aproximadamente en el año 1 al 15 después de Cristo, viene la personificación de la tentación, es decir, viene la rebelión de Lucifer y también comienza la tentación hacia las almas de los seres humanos por el deseo de corromper el libre albedrío. Es decir, el mal tiene una intención clara de corromper las almas humanas. Y aquí también vemos que se designa se designa el infierno como un lugar de castigo eterno. Eso era algo que no se veía anteriormente. Ya para ir cerrando esta línea de tiempo, vamos a ver que en el Islam teníamos dos conceptos, que era la obediencia ciega versus el libre albedrío. Es decir, los ángeles solamente eran creados de luz y no tenían voluntad, o sea, solo obedecían. Mientras que los jinn tenían su libre albedrío y eran creados a partir del fuego. En la conquista de América, acá, donde vienen los españoles y conquistan básicamente al pueblo
al pueblo americano, suramericano, nativo, vienen a introducir los conceptos europeos del cristianismo y lo que para acá era lo que eran la pacha, o sea, los 3 niveles del Ocupacha, del Caipacha y del Hanampacha, ellos lo transforman. Y bueno, aquí en la filosofía, ya a partir del siglo XIX, vemos que nace la filosofía espiritualista moderna. Aquí viene la revolución del pensamiento. En este punto ya estamos haciendo un quiebre definitivo porque la humanidad deja de tenerle miedo a fenómenos invisibles para empezar a estudiarlos bajo la lupa de la razón y el método científico. Entonces, aquí en este siglo XIX se dan 3 eventos que vienen a marcar mucho el entendimiento del ser humano para con el mundo invisible, el mundo de los espíritus. Y se da en 1848 en Heidelberg 2 hermanas que comienzan a escuchar golpes en las paredes. Y lo revolucionario no fue que escucharan golpes invisibles, o sea, que ellos entendieron que eran de una inteligencia, sino que comenzaron a descubrir que esos golpes no eran de un demonio del infierno, ni un mensajero divino. Era simplemente Charles B. Rossman, que era un vendedor ambulante que había sido asesinado en esa casa, dejando lo sobrenatural como algo profundamente humano y natural. O sea, todo lo que era ese mito de los demonios y los ángeles y los enviados de Dios y los mensajeros divinos, se cae entendiendo que eso que llamaban demonio era simplemente un espíritu, es decir, un alma que ya no tenía cuerpo y que estaba en esa casa habitando. También en los 50 se da en Europa el fenómeno de las mesas giratorias, que era algo que convirtió el centro de atención de intelectuales y aristócratas. Aquí las mesas se movían, levitaban y dictaban mensajes. Pero aún así, hacía falta algo para entender que eso no eran simples juegos o charlatanería. Y en el año 1857 llega Allan Kardec y Hippolyte Léon de Niza-Rivail con un estudio riguroso y científico, decidió investigar estos fenómenos. Aplicando el método científico, comenzó a hacer preguntas filosóficas profundas a estas inteligencias a través de los mediums que no se conocían entre sí. El resultado de todo esto fue el Libro de los Espíritus en 1857. Es decir, a partir de aquí vemos cómo ha tenido que pasar toda esta serie de historias, toda esta serie de influencias para entender que todo lo que hace unos 4000 años la humanidad denominaba demonios no eran más que las mismas almas de las personas que estaban encarnadas y que ya habían fallecido. Y a partir de aquí es donde comienza un estudio más profundo, gracias a los mediums, gracias a las preguntas que Allan Kardec comienza a hacer, comienza a codificar todo un entendimiento del mundo invisible, del mundo espiritual. Y ahora vamos a comenzar a hablar de esos temas. Entonces, para hablar sobre los demonios, ¿qué podemos tener como referencia? En Isaías 14, versículo del 12 al 14, nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La Iglesia Católica nos ha vendido esto como la rebelión de un ángel que por orgullo y por ego quiso ser similar a Dios. Y se ha creado toda esa idea de que este ángel ha sido expulsado y ha sido enviado a los infiernos y que ha sido caído por creerse semejante a Dios. Pero si nosotros comenzamos también a entender un poquito más, acá en esta historia Isaías se refiere a lo que era el rey de Babilonia en esa época. O sea, esto que está acá no se trata de un tratado, o sea, de una profecía, sino
era una especie de burla, así lo llaman ellos, una sátira que Isaías hacía contra el rey de Babilonia, que tenía esclavizado a su pueblo, al pueblo judío. Y pues aquí también, cuando ellos traducen lucero, ellos no lo traducen automáticamente lucero, sino que le dan el nombre de Lucifer. O sea, le entregan una personalidad, le entregan un nombre. Y cabe destacar que lucero era el nombre que se le daba al planeta Venus. Y el rey de Babilonia era también era como que soportado por el planeta Venus. Entonces, para ir concretando toda esta parte, demonio venía de la palabra daimon, que originalmente significaba espíritu o poder divino. O sea, daimon no significaba más que espíritu. No era maldad, no era demonio, o sea, era simplemente un espíritu, tal cual como lo somos nosotros, espíritus. Y era, más adelante lo podemos ver, era bueno, porque aquí vamos a ver, intervenía para advertirles a personas lo que no debían hacer. Es decir, Sócrates, un gran filósofo griego, decía que él tenía su daimon. Y su daimon o daimonion era una voz interior que experimentó desde su infancia. Tenía una característica muy particular, era puramente inhibitorio. Es decir, que solamente lo decía qué no hacer. Nunca le decía qué hacer ni lo empujaba activamente a la acción. Únicamente intervenía para advertirle lo malo. Es decir, que estos daimonios, que hoy llamamos demonios, en la antigüedad eran los seres que nos intervenían para advertirnos lo que no debíamos hacer, que no eran malos. O sea, que un demonio, cuando se concibió su concepto, nos ayudaba, no estaba interesado en robarse nuestra alma, ni en hacernos sufrir. También vamos a ver, en Lucas nos dice, saliendo de la pesca, saliendo del mar, se encontró con un hombre que salió de entre los montes, estaba desnudo y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Imploro que no me atormentes. Luego de una conversación con este ser, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y este hombre le dice, ¿qué se quedó? Este hombre le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Y pues aquí vamos a hacer una referencia a que este muchacho en la iglesia toman esta fábula o esta historia como un ejemplo de posesión, y que Jesús expulsa a los demonios que traía el chico adentro, solamente con su autoridad moral, con su gran magnetismo que Jesús tenía de por sí. O sea, no hubo falta ni siquiera, porque aquí nos relata que es él quien va donde Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? O sea, Jesús ni siquiera estaba atento a expulsar o que estaba sintiendo que había algo que hacer con él. No, o sea, él, ese espíritu que estaba sumamente perturbado, en la doctrina lo vamos a llamar subyugado, porque había perdido totalmente su voluntad. Estaba a voluntad de los espíritus inferiores que lo perturbaban, que lo influenciaban a hacer cosas. Entonces, cuando este hombre ve a Jesús, cuando siente su gran poder, su gran magnetismo, su gran autoridad moral, le dice, imploro que no me atormentes. Porque esa luz que tenía, pues obviamente lo perturbaba a él. Y pues entonces cuando él le dice, me llamo Legión porque somos muchos, allí también está la enseñanza espírita que nos dice que no es que muchos espíritus estaban poseyendo ese cuerpo, sino que había muchas influencias. Ese hombre estaba tan perturbado por una cantidad de espíritus que hacía que compenetrase allí en esa sensación, y
ellos tomaban esas voces, le decían, nos llamamos legión porque somos muchos. Pero entonces aquí vamos a ver este concepto, subyugado, y qué significa. Y también cómo la doctrina espírita nos da luces sobre este concepto. En la pregunta 131 nos dice, ¿existen demonios en el sentido que se da a esta palabra? Y Allan Kardec nos contesta, si hubiese demonios serían obra de Dios. Ahora bien, ¿sería Dios justo y bueno si hubiese hecho seres eternamente consagrados al mal y desdichados? Si existen demonios, residen en tu mundo inferior y en otros semejantes. Entonces, vemos que en el libro de los espíritus nos dice que si hubieran demonios serían obra de Dios. Y más adelante Allan Kardec nos da este comentario. No es posible que Dios, que es soberanamente justo y bueno, haya creado seres que por naturaleza estén encargados de hacer el mal y condenados por toda la eternidad. Entonces vamos viendo cómo la doctrina a partir de este punto nos va esclareciendo. No existe en la voluntad de Dios el crear a un ser que por toda la eternidad va a ser malvado. No existe crear un ser que tiene la única misión de hacernos daño. Entonces, o de hacer daño o de hacer el mal. Entonces aquí vamos a entender que lo que nos dice, si existen demonios, existen en tu mundo. Y aquí tu mundo inferior nos da porque son espíritus inferiores. No nos da esas palabras Allan Kardec por gusto. O sea, los espíritus inferiores están en los planos por ignorancia, por desconocimiento, por ego, por soberbia, por dolor, porque aún no han logrado sanar todas esas heridas. Entonces entendemos que demonio no existe y que vienen a ser espíritus creados, o sea, que estos espíritus creados por hacer el mal y condenados por la eternidad no existen. No existe ese ser diabólico, satánico, que está condenado por toda la eternidad y que menos puede equipararse a luchar contra Dios. O sea, eso es una imaginación de nuestra humanidad todavía muy infantil. En la pregunta 480 nos dice, ¿qué hay que pensar de la expulsión de los demonios de que se habla en el Evangelio? En ese episodio que justamente les comentábamos. Los exorcismos nos dice, depende de la interpretación. Si llamáis demonio a un espíritu malo que subyuga a un individuo cuando su influencia sea destruida, habrá sido expulsado realmente. Las verdades más grandes suelen parecer absurdas cuando solo se mira la forma y se toma la alegoría por la realidad. ¿Comprendí bien esto? Retenerlo, pues, es de aplicación general. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Allan Kardec en la pregunta 480? Que no hay ritos, ni objetos, ni agua bendita, ni rituales de otros, ni palabras, ni rezar una oración al revés, que vaya a expulsar a un espíritu, o sea, a un obsesor de otra persona, si primero nosotros no estamos en una autoridad moral para nosotros mismos poder ayudar a ese espíritu que está haciendo allí el que está atormentando al otro. O sea, y aquí es importante entender que nos dice esto, es subyugado, o sea, es casi obligado o casi impuesto ya la voluntad de un espíritu malo, es decir, de la persona que ha fallecido, que su espíritu se siente dañado, está rencor, está guardando muchos vicios y es la que influencia a esta otra persona. ¿Sí? Y bueno, para seguir entendiendo más, tenemos que también entender pues qué significan los espíritus. Y en la pregunta 76 del libro de los espíritus, Allan Kardec igual nos pregunta, ¿qué definición se puede dar a los espíritus? Entonces, se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera
del mundo material. Es decir, que hay espíritus por todos lados, en toda la creación, en todo espacio hay espíritus. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Todos nosotros somos espíritus, ¿sí? Entonces, todos nosotros no somos demonios. Todos nosotros no somos ángeles, ¿cierto? De igual manera es en el mundo espiritual. No todos son demonios y no todos son ángeles, con las referencias que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ellos no viven en un cielo, en un paraíso. Ellos no viven en un infierno, que están allí en las brasas siendo castigados. No, o sea, todos estamos acá conviviendo en diferentes vibraciones, diferentes estados de la materia, si lo podemos ver así de esa manera. Entonces, ¿qué son en realidad los demonios? En el pasado se daba este nombre al espíritu, o sea, que poseía, se daba el nombre de posesión al dominio que ejercían los espíritus malos sobre, que llegaba incluso hasta la aberración de las facultades de la víctima. La posesión sería para nosotros sinónimo de subyugación, ¿sí? Y aquí está la otra respuesta. Son espíritus imperfectos que desencarnaron arrastrando dolores, vicios y falta de perdón. Su estado de maldad es transitorio. Eventualmente despertarán y evolucionarán hasta la perfección. Aquí en la imagen podemos ver cómo esto que antes se llamaba demonios, podemos verlo ahora que son simplemente espíritus que de cierta forma nos influencian. Cualquiera de nosotros en un día X, no sé, de pronto puede sentir como que un estrés muy fuerte y viene una influencia invisible y te dice, oye, ¿y por qué no tomamos algo? ¿Y por qué no vamos al bar? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no te relajas? ¿Y por qué no? Entonces, esa influencia no viene de un demonio, o sea, viene de un alma que está dolida, que todavía está muy perturbada, que está en la maldad, en la ignorancia, y quiere a través de nosotros volver a vivir sus vicios, volver a vivir todas sus maldades, pero entender qué es lo que nos dice, que este estado es transitorio. Eventualmente despertarán y buscarán la perfección. Y entender que cualquiera de nosotros ha podido ser este espíritu que está acá obsesando a cualquier otra persona. Cualquiera de nosotros pudo haber estado siglos, eras allí, en la maldad, en la inconsciencia, en la ignorancia. Entonces, cuando seamos testigos de esto, o sea, entrar en benevolencia, o sea, en respeto, o sea, entender y entrar sobre todo en la compasión, porque estos espíritus son ignorantes, o sea, han estado lastimados, han estado sufriendo. Entonces, tener la bondad en nuestro corazón de poder abrirnos y ofrecer, como lo decía Jesús, o sea, la otra mejilla, pero no desde el punto de vista de que sí, obsésenme, sino ofrecer la compasión, ofrecer el amor, ofrecer el hermano, o sea, si estás dolido, ok, pues yo te puedo socorrer. De la forma en la que podamos hacerlo, allí vamos haciendo todo esto. Y ahora vamos a ver el concepto de ángeles, que también su origen viene del latín angelus, que a la vez viene del griego, como lo veíamos, angelos, que significa básicamente mensajero o enviado. Y en el Antiguo Testamento es utilizada la palabra malaquía, que posee el mismo significado, un ejecutor de órdenes o portador de noticias de un superior. Es decir, ángel no tiene ese significado de que es un ser divino creado por Dios. No, ángel viene de la raíz griega, angelos, y significa mensajero o enviado. Y es decir, cualquier persona que tuviera la labor de entregar un mensaje se podía considerar como un ángel. En la pregunta 128 del libro de los Espíritus, pregunta Allan Kardec, ¿los seres que llamamos ángeles, arcángeles y serafines forman una categoría especial de naturaleza diferente a la de otros espíritus? Y Allan Kardec nos dice, no,
son los espíritus puros los que están en el más alto grado de la escala y reúnen todas las perfecciones. Es decir, todo esto que quizás en la Biblia entendemos como serafines, querubines, tronos, dominios, no es que son una escala súper elevada de ángeles, simplemente son espíritus puros que han conquistado todas las perfecciones, ¿sí? Y también nos dice Allan Kardec en un comentario que la palabra ángel despierta una idea de la perfección moral. Sin embargo, suele aplicarse a todos los seres buenos y malos que están fuera de la humanidad. Es decir, que nosotros podemos también llamar ángel al ángel malo, al ángel bueno y al ángel de las tinieblas. Es decir, que ángel muchas veces llamamos a todo lo que está fuera de la humanidad. Es decir, a lo que nosotros en la doctrina entendemos como un espíritu errante, un espíritu sin cuerpo, o sea, un espíritu sin cuerpo material corporal. Y entonces, ¿qué son esos espíritus puros que también nos habla allí? Los espíritus puros son, como característica general, todos aquellos que han conquistado la superioridad intelectual y moral absoluta en comparación con los espíritus de otras órdenes. Es decir, los espíritus puros son los espíritus que han llegado a la más alta escala espírita. Martita. Disculpa. Adelante. La pregunta 129 nos dice, ¿los ángeles han recorrido todos los grados? Es decir, los ángeles han pasado de humanos a seres angelicales y nos dicen, han recorrido todos los grados. No obstante, como hemos dicho, algunos aceptaron su misión sin quejarse y llegaron más rápido. Otros pusieron un tiempo más o menos prolongado para alcanzar la perfección. Es decir, aquí vamos a entender que todos nosotros, tras un tiempo de reencarnaciones, de elevación, de trabajo continuo en el bien, ejercitando nuestra moral y nuestro intelecto, vamos a también conseguir esa condición angelical. Todos nosotros. En la pregunta 130, también Allan Kardec nos dice, ¿cómo se explica que los seres que se les encuentre en la tradición en casi todos los pueblos? Como hemos visto, en la gran mayoría de todas las culturas y todas las civilizaciones se encuentra el concepto del ángel. Y nos dice, debes saber que tu mundo no es eterno y que mucho antes de que existiese ya había espíritus que habían alcanzado el grado supremo. Los hombres entonces pudieron creer que dichos espíritus siempre fueron así, porque estaba esa creencia de que los ángeles siempre han sido ángeles y siempre han sido perfectos y Dios los creó así de perfectos. Y realmente son espíritus que han sido creados desde hace muchísimo tiempo, antes que nosotros, eras inclusive el Maestro Jesús, o sea, ha sido creado incluso antes de la creación, y nos dice en un pasaje que el Maestro Jesús no reencarnó en la tierra en ninguna oportunidad, solamente vino a encarnar a cumplir con la misión, porque él, cuando ya era un espíritu superior, un espíritu puro, o sea, la tierra ni siquiera se creaba aún. Él fue parte del grupo de espíritus que inició la planificación y la creación del planeta Tierra para encarnar en la humanidad. O sea, me refiero, cuando la Tierra no existía, Jesús ya estaba en otros planetas, en otros mundos, ejercitándose, o sea, su moral, su virtud, creciendo como espíritu, y cuando la Tierra finalmente se creó, ya Él era un espíritu puro. Entonces, por eso es que nosotros podemos entender como que ángeles siempre han sido así, pero realmente no. O sea, tienen también un pasado, han pasado por todas las etapas de esta escala, de la escala espírita. ¿Sí? Entonces, aquí en esto vamos a ver cómo nosotros vamos a poder llegar a ser esos espíritus puros, entendiendo que hay tres órdenes en la escala espírita. Están los espíritus imperfectos, los espíritus buenos y los espíritus puros. Dentro de los imperfectos están los que son los impuros, los ligeros, los pseudosabios, los neutros y los perturbadores. Este tipo de espíritus se considera que tienen predominio de la materia sobre el espíritu. Son propensos al mal,
a la ignorancia y al orgullo. Entonces, por eso es que la mayoría de lo que se considera demonio encajan aquí en este orden, en los espíritus imperfectos. Subiendo en la escala tenemos lo que son los espíritus buenos, que son los espíritus benevolentes, los sabios, los espíritus de sabiduría y los espíritus superiores. Aquí predomina el espíritu sobre la materia. El deseo de progreso y de bien es constante. Entonces aquí vemos espíritus que son guías, como por ejemplo Joana de Ángelis, como Emmanuel, como Becerra de Meneses, León Denis, que son el mismo de Luis, que son espíritus que nos vienen a apoyar, que su deseo es progresar, y ellos progresan apoyando también a la humanidad. Y están los espíritus puros como Jesús, que tienen totalmente perfección moral e intelectual. O sea, ellos ya no son influenciados para nada de la materia. ¿Sí? Entonces, para concretar, para resumir todo esto, vamos a ir haciéndonos estas preguntas. ¿Qué son los ángeles? Entonces, si nosotros partimos sin un conocimiento espiritual, ¿qué diríamos? Que son seres de una especie superior que han sido creados perfectos. Entonces, ¿por qué no nos creó a todos perfectos? Podríamos pensar, ¿verdad? Y si nosotros vemos esto a la luz de la doctrina, vamos a entender que son almas humanas que ya alcanzaron el máximo grado de perfección. Es decir, que ya han ido progresando lo suficiente para poder considerarse perfectos. Segundo, ¿cómo han logrado esa sabiduría? Si nosotros lo vemos a la luz, por ejemplo, de las iglesias, ¿qué podemos decir? Que fue un don divino, que Dios los creó y que ellos no hicieron ningún esfuerzo. Y con la doctrina que entendemos, que lo han hecho a través del trabajo, de reencarnaciones y de esfuerzo propio. Es decir, que no es que se les ha dado un don o un privilegio por preferencia, sino que todos han sido creados de la misma manera. ¿Por qué parecen eternos? O sea, ¿por qué puede parecer que los ángeles siempre han sido ángeles y los demonios siempre han sido demonios? Y que fueron sacados de la nada. O sea, si nosotros pensamos así, vamos a decir, fueron sacados de la nada al inicio de los tiempos. O sea, que los ángeles ya fueron creados así. Pero con el conocimiento espiritual vamos a ver que ellos han evolucionado en mundos que han sido creados muchísimo antes que la Tierra, como es el caso de Maestro Jesús, que ha sido creado desde hace eras y ha venido trabajando en muchos otros mundos, en muchos otros reinos. Entonces, ¿cuál es su labor? O sea, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos se pasan toda la eternidad contemplando a Dios, tocando el arpa y sentados sobre nubes. Entonces nos dice, eso es lo que nos dice un conocimiento sin doctrina. Con la doctrina entendemos que ellos están encargados de dirigir a los mundos y ser grandes trabajadores del universo. Es decir, ellos no están sentaditos, ellos están constantemente en labor, ayudando a progresar. Entonces, ¿qué dice esto de la justicia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos siempre han sido así? O sea, ¿por qué nosotros, espíritas, estamos en contra de que ellos han sido creados así con esos privilegios? Porque ¿qué pasaría? Mostraría a un Dios con favoritos y con privilegios. Y entendiendo que Dios es soberanamente justo y bueno, podemos entender que Dios no tiene favoritos y que no otorga privilegios que no sean por propio merecimiento. Entonces vamos a entender que Dios refleja una justicia absoluta. Cada ser es hijo de sus propias obras, ¿sí? Y no es que se les ha dado por preferencia. Esto en relación con los ángeles. Y con los demonios vamos a ver qué pasaría si nosotros no tenemos este conocimiento. Vamos a pensar que son los demonios, ángeles caídos, que son transformados en maldad pura, que son personificaciones de la pura maldad. Con el conocimiento espiritual vamos a entender que son espíritus humanos que están atrasados y que son ignorantes, que con el transcurso del tiempo van a ser llamados a la perfección. ¿Están condenados ellos para siempre? Y nos dice
una ignorancia que sí, que sufren un castigo eterno y sin redención. ¿Sí? El espíritu que está en turbación no ve el fin de su sufrimiento, porque su vista es muy corta, porque solamente puede alcanzar a ver lo que está sufriendo. Cuando ya ese espíritu se esclarece, entiende que por ley del progreso eventualmente va a evolucionar y que todos los que han sido dañados o han sido malosos se van a arrepentir, que se van a reformar. Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué Dios entonces permite el mal? Podemos hacernos esa pregunta. Y si no tuviésemos un conocimiento, diríamos como castigo o fruto de una rebelión celestial definitiva. Entonces, si Dios es pura bondad, puro amor, ¿por qué Él sí puede perdonar, nos puede perdonar a todos, pero no puede perdonar a Lucifer? ¿Por qué no puede perdonar al diablo? ¿Por qué no puede perdonar a los demonios? O sea, a ellos no, porque no, ellos hicieron un mal muy malo. Y a todos los demás sí. Entonces, no, nosotros vamos a entender que este mal es el resultado del libre albedrío de las personas o los espíritus que somos inexpertos y estamos aprendiendo de nuestros propios errores. ¿Y por qué nos tientan? O sea, ¿por qué esos demonios nos vienen a tentar aquí? Diría cualquier persona que no tiene un entendimiento, por odio a Dios y para arrastrarnos a una condena eterna, a un fuego eterno. Y cuando ya vamos esclareciéndonos y comenzamos a estudiar, entendemos que es por envidia e ignorancia. Solo actúan así si encuentran eco en nuestras debilidades. Es decir, si nosotros llegamos a sintonizar con ellos, ellos están en una franja vibratoria que nosotros somos los que decidimos si bajar allí o no, porque ellos están siendo tan inferiores que ellos no pueden simplemente elevar a nuestra vibración. O sea, eso no. Entonces somos nosotros quienes decidimos por nuestras propias acciones o nuestros pensamientos bajar a su vibración, bajar a su densidad. Y última pregunta, entonces, ¿dónde nació esta figura? O sea, ¿dónde nació esta idea de Satán, del adversario, esta idea de los demonios? Si no tuviéramos conocimiento espiritual, diríamos que son seres literales, así, creados desde el inframundo, son príncipes del infierno. Y cuando ya tenemos esta conciencia, entendemos que son la personificación primitiva que el hombre hizo de los males naturales y del miedo. Es decir, que esto no fue creado así por así, simplemente es una forma que el hombre pudo encontrar o imaginar para poderle dar una estructura a ello. Entonces, para ir cerrando, vamos a hablar de algo muy bonito. Nuestro ángel de la guarda o nuestro guía espiritual. Y en la pregunta 490 del libro de los espíritus, Allan Kardec hace esta pregunta: ¿qué debe entenderse por ángel de la guarda? Y la espiritualidad le responde: es el espíritu protector de un orden elevado. Este espíritu protector nos acompaña durante toda nuestra vida. Es nuestro primer medio de contacto con el mundo espiritual. Cada uno de nosotros tiene un espíritu guía asignado para apoyarnos, para socorrernos, para inspirarnos siempre a hacer el bien. En la pregunta 491, pregunta Allan Kardec: ¿cuál es la misión de ese espíritu protector? Y dice: la de un padre para con sus hijos, conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones y sostener su valor en las pruebas de la vida. O sea, qué bonito. Aquí nos dice, es la de un padre para con sus hijos. Entonces nos da también 4 acciones que son las 4 tareas de nuestro guía. Conducir a su protegido por el camino del bien. ¿Qué pasa si nosotros somos orgullosos, somos tercos y pues no queremos hacer esta acción? O sea, no queremos dejarnos conducir por nuestra guía hacia el camino del bien. Nuestro guía sencillamente se va a ir apartando, va a hacer sus tareas, va a ir a hacer
otras actividades que también le competen en su plano espiritual y nos va a dejar a nosotros que vayamos por donde queríamos ir, que nos aventuremos. Más tarde que temprano, cuando nosotros nos demos cuenta de que estamos yendo por un camino y digamos, oye guía, creo que se me equivoqué, viene rapidito nuestro guía y nos dice, ya ves, ahora te quieres enderezar, sigue mis consejos, sigue nuestra influencia, sigue nuestro apoyo, o sea, no te vayas así por el camino que tú quieres irte. Entonces, nos ayuda con sus consejos. Si nosotros no queremos escuchar a nuestro guía, vamos a estar a merced de qué consejos, qué vamos a estar escuchando. Si no escuchamos nuestra primera línea de comunicación directa con el plano superior, estamos escuchando entonces una línea directa con un plano inferior, porque no va a venir un espíritu puro, elevado, de un reino súper elevado a darnos una comunicación directa si nosotros no estamos en ese nivel. Y para eso nosotros hemos tenido que tener buena afinidad con nuestro guía, poder hacer sintonía con el mundo espiritual y de allí en adelante poder ir escalando a poder recibir mensajes más sublimes. Si nosotros no estamos alineados, nuestros consejos, o sea, los consejos que escuchemos, si no son de nuestro guía, pues van a venir de una espiritualidad inferior. Estamos haciendo contacto con seres que pues no son tan amigables. Nos consuela en las aflicciones y nos da valor para las pruebas de la vida. Entonces, qué bonito que tengamos un ángel dedicado exclusivamente para todo eso y que sea personal. Nos dice también en la pregunta 494, el espíritu protector o ángel de la guarda está fatalmente apegado al ser cuya guarda se le confió. Y aquí fatalmente lo vemos como destino, o sea, está destinado a estar siempre con esta persona. Y nos dice en la respuesta, suele suceder que determinados espíritus abandonan su posición para cumplir diversas misiones. Sin embargo, en ese caso, otros le sustituyen. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Tengamos el ejemplo de Dibardo. Cuando Joana de Angelis tiene que hacer una tarea de orden superior, no lo deja solo. Le deja, por ejemplo, con Becerra o con León Denis o con tantos otros espíritus que puede haber en el plano espiritual que también son guías, también son acompañantes. Como por ejemplo Chico y Emanuel. Si Emanuel también tiene labores en el reino espiritual, pues pronto está André Luis para guiarlo, para dictarle, para acompañarlo. Manuel Filomeno de Miranda. Entonces entender que la espiritualidad siempre está con nosotros, siempre estamos influenciados y somos nosotros quienes decidimos con qué vamos a estar conectados, con qué vamos a estar vibrando. Con una influencia positiva a través de pensamientos elevados, sublimes, pensamientos bondadosos, o si estamos bajos en una vibración de envidia, de odio, de sufrimiento, de vicio. Si nosotros no estamos conscientes de eso, vamos a estar atrayendo cualquier cantidad de espíritus que no nos aportan, no nos ayudan a nuestro crecimiento. Entonces, para ir cerrando, después de recorrer miles de años de historia, la conclusión es simple. El cielo y el infierno no son lugares geográficos, son estados de la mente. Los demonios de la antigüedad son solo almas estancadas en el dolor y el vicio, y los ángeles son seres que ya han alcanzado la meta de la evolución. Entonces, no necesitamos fórmulas mágicas ni rituales para protegernos, sino transformar nuestra propia conducta. Es decir, no hay que creer que vamos a exorcizar o desapegar o que desposeer a tal persona de tal espíritu, no, o sea, todo está en nuestra vibración, en nuestra mente y en la reforma, en el cambio íntimo y la conducta de las personas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algún comentario o aporte.